Amigas e amigos, TVE Entrevista hoje conversa com um político que viveu e vive a história e a luta política como poucos. Um pensador político e pensador de raras sensibilidade e carisma, conseguiu transformar em obras e atos concretos a ousadia, a inteligência, a simplicidade. Estamos aqui na TVE Bahia e no canal Bob Fernandes com José Mujica, mais conhecido na América Latina e espanhola como Pepe Mujica. Ele foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Mujica foi também presidente do Mercosul entre 2012 e 2013. Foi deputado, ministro, senador e sua incomum caminhada política o tornou preso político por 14 anos. Por 7 anos preso numa solitária, incomunicável, sem falar com ninguém. Mujica se comunicava com companheiros presos em celas próximas com um código de toques nas paredes. Foi preso 4 vezes, fugiu 2 vezes e foi ferido por 6 tiros. Mujica foi guerrilheiro tupamaro num Uruguai que viveu sob ditadura por 12 anos. Aos 87 anos, José Mujica se apresenta como um pregador político. A convite da Confederação Sindical das Américas, a CSA, Mujica esteve há pouco com Lula num seminário em Brasília, em busca de um bloco de cooperação latino-americano que tenha o Brasil à frente, que haja e fale conjuntamente com o Brasil. Presidente Pepe Mujica, muito gosto. O senhor esteve no Brasil para um seminário de centrais sindicais da América Latina e também dos Estados Unidos, aquela grande central. Mas qual é o objetivo comum desta vinda ao Brasil? Qual é o objetivo central da sua visita? Bueno, yo a esta altura soy una especie de predicador. Sufrí mucho cuando oí que toda nuestra América Latina, tal vez 6-7% de la población del mundo, cuando nos atacó el COVID, perdimos casi el 30% de los muertos del mundo. Y los presidentes de nuestra región fueron incapaces de juntarse, de discutir, de intentar políticas comunes. Hay 4 o 5 países que pueden fabricar vacunas. Como continente no nos movimos para conseguir el conocimiento. El presidente de Estados Unidos en el segundo discurso dijo que estaba de acuerdo con colectivizar las patentes, pero después nunca más dijo nada. Sudáfrica hizo pedidos. Rusia tenía vacunas, pero no compartió la fórmula. China tenía también, Estados Unidos tenía, Europa tenía, no las compartieron. El conocimiento, y eso nos costó muerto. Y nos faltó colaboración entre nosotros, cada país salió como pudo. Y es una lección histórica. Nosotros no hacemos la historia, la padecemos. Todas las reglas de comercio las ponen ellos y las violan cuando quieren, o las cambian. Eso nos afecta en los términos de intercambio, a todas las clases sociales, mucho más a los más humildes y a los trabajadores, pero también a nuestra mediana y grande burguesía. ¿Por qué? Tendemos a vender materias primas, pero además en compañías navieras que no son nuestras, a través de sistemas financieros que no son nuestros,
a través del sistema de transnacionales que no son nuestras y con reglas que nos imponen ellos. Y vamos atomizados. Como continente no nos manifestamos. Y esto viene de muy, muy atrás. Y todos son abiertos. Abiertos, muy abiertos, para vendernos. Pero no para comprarnos. Y creo que no es un problema de izquierda o de derecha. Es un problema de ser bobo. Ser bobo. Ser bobo. Y creo que nos tenemos que juntar un poco más para defendernos. Todavía, cuando tenemos pleito con alguna empresa transnacional, tenemos que ir a pleitear allá, pagar abogados caros de allá, en lenguaje de allá, en reglas de allá. No. Tenemos que juntarnos para defendernos, para tener algún peso. No puede ser. Porque somos un continente rico en recursos y con una deuda social enorme. Y si no nos juntamos para defender el porvenir de nuestros pueblos, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Entonces, estoy implorando con otros latinoamericanos que los gobiernos por encima de la diferencia entiendan el valor que tiene juntarnos para manifestarnos como continente, como esperanza. Pero de otra forma, usted tiene hablado no en integración, pero en cooperación. Cooperación. ¿Cuál es la diferencia? Porque lo que nos falta es cooperación. Hasta ahora hablamos de integración y es muy fenicio. ¿Cuánto te vendo y cuánto me vendes tú? Y los fenicios eran buenos comerciantes, pero no hicieron civilización. Para que los negocios prosperen y sean durables, tienen que servir a todas las partes. Tienen que traernos beneficio mutuo. Y no beneficiar para un lado y pérdida para el otro. Tenemos que entender esto. Y no quiero entrar más arriba. Si históricamente hacia adelante, yo soy viejo. Si la humanidad no empieza a sustituir la idea de competencia por la idea de cooperación, la vida humana arriba del planeta tiene peligro. Pero esa es otra historia. Acá em Brasília, integraste o senhor foi entregar um documento a Lula. De que trata este documento? Nosotros vamos a plantear ideas simples. No hay ningún plan. Es plantearle a los gobiernos que tengan alguien que sea de confianza el presidente y que se dedique a construir muchas cosas pequeñas que empiecen a crear conciencia, cosas que podemos arreglar. Por ejemplo, algunos sueñan con una moneda única. Sí, está bien, pero vamos a ver si podemos negociar con la moneda que tenemos, sí, y que los bancos centrales hagan de arbitraje. Sin tantas reglas. Uniformar las reglas, que cada cual tiene, entonces un lío bárbaro. Lograr que nuestros profesionales universitarios puedan trabajar en cualquier país. Si van a trabajar a Europa, Estados Unidos, no pueden trabajar al lado. Estamos locos. Y así multitud de cosas chicas que no cuestan plata, pero que la gente empiece a palpar que el juntarnos da resultados. ¿Para qué? Por otro lado, a las organizaciones sociales que discutan este problema.
Porque hasta ahora eso que llamamos integración nunca tuvo un pueblo atrás. Por quê? Porque ha sido una idea intelectual, de luchadores sociales, de intelectuales, de soñadores, de gente preocupada, pero no caló abajo, y lo que no tiene pueblo no será, porque los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Por eso hablamos con los sindicatos, y esto no es de izquierda o de derecha, es de todo, es de ser o no ser. No va a arreglar la diferencia de clase, los líos, la lucha por el salario. No, no es para eso. Es para que el mundo desarrollado no nos imponga un corsé que no nos permite desarrollarnos. ¿Por qué? Porque estamos entrando en otra civilización. Y precisamos gastar una fortuna en la cabeza de nuestros hijos. Porque ahora el conocimiento será tan importante como el capital. Y los trabajadores de mameluco y de gorra van a ser sustituidos por trabajadores universitarios. Más preparados. Más preparados por la evolución del trabajo. Y eso va a costar una fortuna. Yo no lo voy a vivir. No lo voy a ver. Pero tenemos eso o resignarnos a ser irrelevante. O mundo agora, onde está agora o fracasso do mundo agora? Que no hay, Onde é o coração ou os intestinos do fracasso do mundo agora? porque no hay política internacional. La política internacional es la progresión del interés nacional de los países más desarrollados y de múltiples intereses privados, pero no hay una política para el mundo. Hace 32 años, más o menos, los hombres de ciencia en Kioto nos dijeron: los fenómenos adversos van a ser más frecuentes y más intensos. 30 y pico de años, y nos dijeron lo que había que hacer, y no los hemos hecho. No falló la ciencia, falló la política, la alta política, de imponerle al mundo determinadas reglas. Bueno, aí estamos. Nós estamos falando aqui da palavra, da linguagem e da inteligência como caminho de cooperação. Mas existe um problema no mundo hoje, que é as chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia que se transformaram em empresas de comunicação. Há como regular os donos da verdade? Esa es otra razón para juntarnos. Ningún Estado latinoamericano le puede poner regla a un monstruo de eso. Tal vez... Un monstruo. Sí, tal vez todos juntos algo podemos hacer. Esa es otra razón para juntarnos. Es decir, hay problemas enormes. Hay problemas de infraestructura enormes. Tenemos que tener una visión más global. Y los gobiernos están apurados por la agenda inmediata y por quién gana las elecciones que vienen. Y estos temas trascendentes van quedando para atrás. Y estos temas tenemos que ayudar y empujar a los gobiernos y educar a los pueblos para que luchen sobre los gobiernos. Porque vuelvo a decir, los gobiernos pasan. Y la vida me enseñó una regla. Yo he visto muchos temporales y los árboles muy grandes se caen, pero nunca vi que las cañas se caigan. Es decir, hay que ser flexible. Hay que ser flexible por las contradicciones de la sociedad. Y precisamos
que alas conservadoras acompañan la política de juntarnos, porque tenemos que desconfiar de la historia. Y si le damos un tinte demasiado zurdo, mañana hay un cambio político y nos tiran abajo. Tenemos que incorporarlo. Esto no arregla la diferencia de clase, pero es un trampolín para ir al desarrollo, que es otra cosa. O senhor tem dito que nós, América Latina, não existimos no mundo. É isso. Nós outros não existimos em el mundo. No existimos, no pesamos, pero tenemos casi el 30% del agua dulce del mundo. Tenemos nada más ni nada menos que la Amazonia. La responsabilidad de sostener la vida en el planeta. Tenemos casi el 30% de la tierra fértil del mundo. Tenemos minerales, tenemos energía, tenemos culturas indígenas sepultadas que están ahí. Somos un crisol. Brasil es un monumento al mestizaje. Toda América Latina es mestiza. Somos una confluencia de humanidad de todas partes. También tenemos algún valor y tenemos cosas para defender. Pero tenemos que querernos a nosotros mismos. Primero. Porque, ¿qué pasa? Surgimos a la independencia en el momento que el capitalismo industrial organizaba el mercado mundial. 1840. Claro. Ahora estamos... Y cada país quedó conectado con el mundo, sobre todo con el Canal de la Mancha, pero entre nosotros no. Todas las capitales estaban en un puerto. Acá en Brasil la primera fue Bahía, después Río. En la Argentina, Buenos Aires, todo, siempre en un puerto. Porque era más importante el mundo europeo que nosotros. Pero las capitales de Europa están en el centro. Berlín, París, Madrid, Roma, Moscú. Salvo Londres, que era una isla. No es casual. Nuestra aristocracia se crió mirando Europa. En Brasil, un país tropical, importaban levita para ir a la fiesta. ¿Te das cuenta? No tuvieron universidad hasta 1920, mandaban a estudiar a Europa. Una cosa. Y al quedar dependiente económicamente, destrozamos el desarrollo interno. Nos acostumbramos a vender materia prima y a comprar industria. ¿Por qué España y Portugal eran países feudales? Colonizaron con criterio feudal. En Inglaterra había triunfado la revolución burguesa y colonizó con espíritu burgués. Le dio la tierra necesaria para vivir en una familia, pero no una gran extensión. Y las 7 colonias desarrollaron un mercado interno rápido, con poder adquisitivo, y eso empujó a la industrialización. Nosotros quedamos balbuceando la industrialización y cuando logramos la independencia política, pagamos con dependencia económica e social e política. Vamos a um breve intervalo e logo voltamos com José Mujica. E agora voltamos a 1840 e agora voltamos ao princípio da revolução tecnológica. Exato. Com 2 ou 3, 4 donos desta propriedade no mundo, impondo a verdade e a mentira. Sí, sí, y la construyen. Y después se repite y se amplifica. E Brexit, Trump, Bolsonaro, etc.
Sí, es así. Entonces, esto necesita un cambio de mentalidad y podemos fracasar, o no. Pero lo peor es no luchar. Qual o caminho? Qual o caminho? Primero plantearle a los presidentes que tengan alguien al lado que pinche la burocracia interna en pequeñas cosas que vayan creciendo, pero que alguien se dedique a trabajar en eso. Cosa simple, pero está lleno. Bancos de órganos comunes, cuestiones sanitarias en la frontera, empalmar la electricidad, las cuestiones de infraestructuras binacionales, todo lo que se pueda. Y el que no quiera, no importa, esperar, no obligar. Poner nuestras exigencias en materia de reglamento de comercio a tono. Le podemos encargar a un banco, a la CAF, que se ha ofrecido a que haga un estudio de lo que tenemos que hacer para facilitar el comercio entre nosotros. Acostumbrarnos a comerciar con nuestra moneda, a prescindir del dólar. Se puede, porque la inflación de cada moneda se puede calcular. Hay que poner voluntad para juntarnos. Después, intercambiar estudiantes avanzados en nuestras universidades. Lograr que los profesionales puedan trabajar en técnicos, puedan trabajar en todos lados. Enseñar español en los últimos escalones de la escuela acá y portugués allá. Para não seguirmos no portunhol. Sí, para construir un portuñol común. No hay en el mundo. Claro. Del Río Bravo a Tierra del Fuego, no hay en el mundo un grupo de gente tan grande que se habla despacio, se entiende. Entende. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Yo estuve en China, hay como 40 idiomas. En lo que era la Unión Soviética antigua, 217 lenguas. En Europa, no sé. No. Tenemos dificultades, pero tenemos cosas también en común. O senhor tem falado muito na questão do consenso, política de consenso. O que é? Es una trampa. Ha sido una trampa, no. No. Tenemos que ir al concepto de mayoría. Y el que no está de acuerdo, que no se comprometa. Pero tampoco lo sancionamos ni nada por el estilo. Y si mañana cambia, lo aceptamos. Bien flexible, no imponerle a nadie. Porque si no convencemos con la realidad, no ganamos. Que esta é uma maneira de romper a coisa de apenas esquerda ou apenas direita. Sí, hay que hacer cosas que duren en el tiempo. Pero no es solo los gobiernos. Hay que trabajar abajo para que entiendan. A los intelectuales hay que pedirle que logren medir cómo afecta en el salario y en la pobreza los desajustes de la economía en el mercado mundial, cuánto perdemos y cómo los afecta. Todas las clases sociales pierden, mucho más los débiles. Para que la gente empiece a ser consciente que no es un problema de soñar, de que somos todos buenos. No. Vamos a seguir siendo lo que somos, pero no tenemos que ser bobos.
tenemos que defendernos. Y para defendernos tenemos que agrandarnos. Y para agrandarnos tenemos que juntarnos en alguna forma. ¿Por qué? Porque China es un coloso. Porque Estados Unidos es un coloso. Porque la comunidad económica es un coloso. Porque la India que está amaneciendo es un coloso. Porque dentro de 50 años África va a ser la mitad de la humanidad. Curiosamente, África, con todas las dificultades, va más rápido que nosotros. Ha tomado decisiones de crear un espacio Schengen y cosas por ese estilo. Los más bobos somos nosotros. Do ponto de vista de quem olha de fora, da América Latina, qual é a tarefa mais urgente do Brasil? Sem imiscuir-se dentro do problema brasileiro, mas qual é a tarefa mais urgente do Brasil hoje? Defender la Amazonia y nuclearse. Brasil tiene que cumplir el papel de representar a América Latina entera, pero no solo. No es cosa de que hable Brasil. Toda nuestra América tiene que hablar a través de Brasil. Tiene una enorme responsabilidad, porque es el país principal en la Amazonia. Nosotros estamos al borde de la Amazonia, pero sufrimos las consecuencias de lo que está pasando en la Amazonia. Estamos viendo, ¿no? Claro, y la Argentina es lo mismo. Todo. No es un problema de Brasil, es un problema de todos nosotros. Y nosotros tenemos que acompañar eso. Porque Brasil es muy grande para nosotros, pero no es grande para el mundo solo. Tenemos que agrandar su influencia. Em Sul-Sul, como é que pode se dar isso? Até onde pode ser a extensão da formação de um bloco? Yo no sé. Nosotros planteamos políticas para 20, 25 años. De menos a más. No queremos plantearnos hoy grandes cosas, sino muchas pequeñas cosas que nos vayan educando en un proceso. Conecte. Porque se nos fue un siglo en afirmar las patrias cuando surgimos de la independencia. Era lo importante afirmar cada patria. Y se nos fue. Pero hoy estamos entrando en otra época. Pero sobrevive nuestra formación cultural. Todavía vi, por ejemplo, jugaba la selección brasilera con Alemania una vez y había gente que estaba hinchando por Alemania acá en América Latina. No puede ser. Tenemos que cambiar esa cultura. Lo de acá primero, sea quien sea. En el mundo internacional, cuando se propone un candidato de América Latina, lo tenemos que respaldar todo. Tenemos que asumir. Hay que ir creando una cultura, porque si la cultura no respalda, es imposible. Y eso va a llevar tiempo. Porque tenemos resabios de un nacionalismo que a esta altura nos estupidizan. La humanidad que viene tendrá que pensar en cosas grandes, más grandes. Tendrá que haber política para el mundo, pero cuesta adecuar las cabezas a los pueblos. Hay que apostar a un proceso de formación. Pero ahora temos uma guerra que estúpida. Pode custar até 15 trilhões de dólares. De loco. Estamos haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer. La guerra tendría que ser con el clima. La guerra tendría que ser con el carbono. La guerra tendría que ser con el desierto. La guerra tendría que ser con multiplicar los bosques. La guerra tendría que ser con multiplicar la evotranspiración, etc.
en problemas de infraestructura mundial, de grandes obras colosales que ayuden a corregir, y estamos desperdiciando todo. Y lo peor no es eso, que hay como una atmósfera de más guerra, de armamentismo, en una época atómica. Y a nadie se le ocurre que hay que aprender de la historia y que precisamos organizar la desconfianza. Organizar a desconfiança. Sí, eso significa una franja territorial a lo largo de toda la frontera rusa con Europa, desmilitarizada a un lado y al otro, como se hizo en Corea hace años. Porque se os Estados Unidos não aceitam mísseis em Cuba ou no México, Claro, a Rússia ninguna potencia va a asustar cohetes en la frontera. Esto hay que entenderlo y hay que organizarlo. Pero bueno. Vamos a um breve intervalo e logo voltamos com José Mujica. Um outro tema que o senhor tem tratado muito é o consumismo, o consumo. E nós estamos numa época de hiperconexão digital que, ao mesmo tempo, desconecta cada vez mais as pessoas que vivem nas suas telas. Como caminhar nisso? Es un motor emocional inconsciente que busca generar una dependencia que lleva a la gente a consumir, a hacer, contener, a tener que la idea de felicidad en la vida es comprar cosas nuevas y pasarse la vida pagando cuentas. E na tela? Sí. Y entonces, eso es funcional a la acumulación. Nuestra época tiene una crisis de distribución brutal. Distribuição. Porque esto es muy central. La economía del mundo crece, pero la tasa de crecimiento de la economía es mucho menor a la tasa de crecimiento del capital. ¿Qué quiere decir? Que los muy ricos son cada vez más ricos. No quiere decir que los pobres no mejoren, quiere decir que los muy ricos se van cada vez más lejos. A distância. Y de hecho, se siembra una cultura que triunfar en la vida es enriquecerse. Y eso es mentira, no hay para todo. ¿Por qué? Porque si 8.000 millones van a vivir como viven los americanos o los europeos, no nos queda tierra. Precisamos 3 planetas. Solamente te planteo una cosa. Si 8.000 millones se van a bañar en jacuzzi, precisamos una Amazonas para bañar. No puede ser. Hay límites. Claro. No se puede despilfarrar y tirar y hacer tantas cosas nuevas para tirar. No quiere decir que tenemos que ir a la época de las cavernas. Quiere decir que tenemos que cambiar los parámetros industriales y de consumir, no hacer tanta cosa. Eso, la obsolencia programada, Isto. es un disparate, porque tiramos energía, materia prima, Isso dura 2 ou 3 anos. agredimos el medio ambiente. Yo lo puse como ejemplo.
Hay unas bombitas prendidas en el Cuerpo de Bomberos de California hace casi 100 años. Le hacen homenaje, no se queman nunca. Quiere decir que se pueden hacer bombitas que duran mucho. Pero eso no es negocio. Está todo hecho para que uses, tires y compres nuevo. Y el mundo no resiste eso. Isso é bueno para acumular. Claro. O senhor está aqui no Brasil reunido com os sindicatos. O senhor deve ter notícia que nos últimos anos, principalmente, os sindicatos estão extremamente demonizados, muito demonizados nas mídias, ao mesmo tempo que os sindicatos patronais têm nas mídias seus porta-vozes. E tem também financiamentos externos de organizações como Atlas Network, etc, etc. Como romper isso que é tão importante, que é como construir a cooperação se não temos acesso à palavra de uma maneira plural, que acho que é o segredo disso tudo. Es que la trampa la tenemos adentro culturalmente. Ajá. Tenemos que pelear en el campo de la cultura. Tiene que haber un ideal de vida de los trabajadores que no es el ideal de vida que nos siembran ellos, de sobriedad, de sencillez, que no significa sacrificarse, es al revés. Cuanto más compromiso materiales asumen, menos libertad tienes. Los prisioneros están. Porque tienes que gastar más tiempo de tu vida para conseguir los medios materiales que te permitan. El aprender a vivir con sobriedad es la manera de defender nuestra libertad. Porque ¿qué es la libertad? Es gastar tiempo de nuestra vida en las cosas que a nosotros nos motivan. Pero si estamos llenos de obligaciones, no nos queda tiempo. Por ejemplo, yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero le faltas tú. Que es fundamental. Porque no puedes gastar tiempo con tu hijo, porque no tienes tiempo, te vas de mañana y vienes de noche, y así sucesivamente. Entonces, viejo concepto griego, nada en demasía. Para vivir hay que trabajar, pero la vida no es solo trabajar. Hay que ponerse un freno. Y ellos quieren. Mira lo que le pasó a mis trabajadores del Uruguay de la salud. Consiguieron las 6 horas de trabajo. 6 horas. Sí, un progreso. Se consiguieron 2 trabajos. Trabaja más que antes. Eso no es progreso. Eso no es progreso, es ir para atrás. Porque tú precisas más horas para ti, para tu familia, para tus amigos, para vivir. ¿Y qué nos plantea esta etapa consumista? Que gastemos toda nuestra existencia pagando cuotas. Ay, vieja, tengo que comprar esto. Y tengo el coche chico, tiene que ser más grande. Y después la casa tiene que ser más grande. Y después la casa me bañar. Cuando quieras acordar, estás arruinado y te pasaste toda la vida pagando cuentas y trabajando. Y no tienes tiempo para tus hijos. Cuando eres joven, no hay cosa más importante que el amor. Todo lo demás es mentira. Y el amor precisa tiempo. Precisa tiempo y hay que cultivarlo. Cuando eres más maduro, necesitas amor con tus hijos, con tus amigos. Y cuando eres un anciano como yo, necesitas tiempo para la nostalgia, para hablar con tus viejos amigos. El amor se transforma en un dulce refugio. En la juventud es volcánico. En la vejez el amor es
disparar de la soledad. Si le quitamos a la vida los afectos, ¿para qué vivimos? Y eso tiene valor en la vida, porque vida tenemos una y se nos va. Tú no puedes ir a comprar tiempo de tu vida en el supermercado, pero para tener la plata con la que estás comprando gastás tiempo de tu vida. Y lo que es irreparable es el tiempo de tu vida. Entonces tú tienes que gastar un tiempo de tu vida para cubrir las necesidades básicas, pero no volverte loco. Y entonces hay que defender una cultura proletaria. Hay que defender. Hay que volver a aprender a cocinar. Nos meten costumbre y le están robando la plata a la familia. Le meten la mano en el bolsillo. Hay una cantidad de cosas. Aprender también a defendernos. Porque hay una... Si no cambia la cabeza, no cambia nada. O Brasil tem matado, em média, 40, 50 mil, 60 mil pessoas por ano, há décadas, no combate às drogas. Que foi algo que os Estados Unidos nos enfiaram na América Latina e agora eles estão vendendo maconha, cannabis em 15 estados. O senhor teve uma política no Uruguai implantada no seu governo. Qual o resultado? Mira, es ridículo meter preso a un muchacho o una muchacha por fumar un cigarro de marihuana. Es ridículo. ¿Eso quiere decir que la marihuana es buena? No. ¿El tabaco no es bueno? No. Hay un problema de medida. Yo si me tomo un whisky por día, tal vez no me haga bien, pero ahora si me tomo una botella, soy un alcohólico. Quiere decir que me tienen que tratar porque soy un enfermo. Con la droga pasa lo mismo. Si de vez en cuando fuma o consume coca una vez por semana, yo tendría que tener registrado lo que consume. Si entra a consumir mucho, mijo, ven para acá, tienes que atenderte, estás enfermo. Hay un problema de cantidad, de grado, pero para eso tiene que ser público. La única manera, porque tenemos dos problemas, la droga y el narcotráfico. El narcotráfico es peor que la droga. La única manera de derrotar el narcotráfico es que el Estado organice y racionalice el comercio. Y la plata que gastamos en la represión del narcotráfico, gastarla en recuperarla en la gente. Porque llevamos 50 años reprimiendo y fracasamos. ¿Por qué? Porque es un monopolio a favor de los audaces y genera una tasa de ganancia enorme. Y esa tasa de ganancia sirve para comprarnos y podrirnos todos los engranajes de la sociedad. ¿Por qué? Porque hace 500 años Quevedo decía: poderoso caballero don dinero, capaz de transformar el oro en bosta y la bosta en oro. Lo que no resistimos es el dinero sucio del narcotráfico que nos compra las voluntades humanas. Gostaria de ficar falando muito mais tempo aqui, mas já recebi vários sinais de que o tempo já se esgotou. Tá? Já estão fazendo o sinal ali. Eu ia fazer uma última pergunta do Lula, mas fica para uma próxima. Obrigada. Tá, muito obrigado a vocês. Muito prazer. Tchau, hijo.